bueno, ¿cómo era tu entorno familiar cuando volviste desde entonces? Cuando volví, pues fue un poco complicado porque al principio, bueno, yo estaba muy resentido con mi madre, pues tantos años lejos de ella y todo, porque claro, tú date cuenta que yo a los 7 años me separé de mi familia al entrar en un internado y les veía de vez en cuando. Entonces, estaba bastante resentido con mi madre y al final eso en la convivencia se notó bastante. Y luego pues he hecho una pareja, con la pareja yo no me tragaba, no me llevaba bien y bueno, hubo bastantes conflictos que fue un poco lo que me llevó a mi primer brote esquizofrénico. Sí, yo eso lo recuerdo un poco. Y sobre el tema de tu madre, ¿fue voluntario? ¿Fue ella la que decidió que te fueses al centro de acogida o fue por una situación ajena? Primero empezaron llevándome a un internado, pagando no sé si eran 45.000 pesetas por tenerme allí pues entre semana, igual iba los fines de semana a casa, excepto cuando te castigaban, que te tocaba quedarte el fin de semana entero allí. Y una vez entré al centro de acogida fue porque me llevaron un tiempo a vivir con mi abuela porque mis dos padres trabajaban y no tenían tiempo para ocuparse de los niños. Entonces al final decidieron llevarme a un centro. Recuerdo que se juntaron mis padres, que se separaron cuando yo tenía 7 años y cuando tenían 9 o 10 se juntaron para llevarme al centro de Hortaleza y todavía lo recuerdo como mi madre llamaba al timbre y decía, pues oye, vengo a entregaros un niño. Y me plantó ahí y se fue. Qué fuerte. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de ese cambio en tu vida tan brusco? ¿A qué te refieres? Allí en los centros y todo eso, ¿cómo fue la vida crecer allí? No lo sé, para la gente suele ser bastante extraño, ¿no? Un chico que ha crecido en centros y tal, pero es que ha sido mi vida, entonces, no lo sé. ¿Nunca te has sentido diferente, me refiero, con los demás? Porque tú no estabas allí cuando venías aquí Es que un centro a de Parla. acogida, al fin y al cabo, yo lo veo como un sitio que es como un colegio en el que estás durante todo el día y duermes en el colegio y todo, o sea, estás rodeado de un montón de niños que tienen, claro, problemas complicados, problemas familiares, pues que si a lo mejor los padres le pegaban o no les podían mantener, o los padres eran yonkis, o directamente son huérfanos, pues problemas muy serios que llevo viendo desde muy chiquitito. Y gente de todo tipo, gente con autolesiones, gente, o sea, que se autolesiona, menas, mucho tipo de personas. ¿Crees que tuvo algo que ver todo eso en que apareciese tu enfermedad o solo fue lo que ocurrió después? Pues claro, no te sé decir, porque cuando esto ocurre viene sin darte cuenta. Tú no te das cuenta de cómo te viene, cómo te llega, simplemente empieza a ocurrir y tal. Cuando le he hablado con ciertas personas que me conocen desde chiquitito, pues sí, me dicen es que tú no has tenido una vida fácil. Mm. Y claro, eso mezclado con que yo tomé demasiadas drogas, por así decirlo, pues tampoco tomé tantas. Sí, Las justas, ¿no? la movida es que no todas las personas les afecta igual. No, Hay desde luego. gente que se pueden tirar tomando drogas y metiéndose hasta el culo de todo Sí, tiene mucha más y tolerancia. tiene una tolerancia que te cagas y luego a lo mejor gente como yo que la tolera menos. Sí, sí, Y sí. a mí pues me dio un clac en la cabeza y O sea, ese fue el primer brote. Vamos a volver el a esa parte primer, en la que el primer estaba brote fue con el novio de mi madre. el novio de tu madre. Pero ya venía precedido de, en ese momento, consumía drogas o... Sí, yo consumía mucho alcohol, fumaba muchísimos porros, pero exagerado. O sea, yo tenía los porros gratis. Yo fumaba todo lo que quería y más. Yo fumaba muchísimos porros. ¿Y solo porros y alcohol o alguna cosa más? Pues también cayó cocaína de vez en cuando y lo que yo creo que me dejó tocado de la cabeza fueron las setas alucinógenas. Ajá. No sé si te acuerdas de esa época, Canillas, Sí, de que hecho había mucha gente en ese momento que estaban de moda, tal, y todos las pues probaban, todo, sí, sí. a mí yo recuerdo que me dijeron la típica norma que tienen las setas, ¿no? De tómatelas una vez cada 6 meses, siempre en un grupo de gente y en un Sí, campo no las abierto. tomes solo, siempre con gente que además lo haga también y Me tal. salté todas las normas, me las pasé por el forro de los cojones, me enseté solo, en mi casa, en mi caravana, que es un sitio súper pequeño, con gente que no estaba drogada y además una vez por semana durante 2 o 3 meses. Cuando yo contesto a mi psiquiatra me dijo que yo me podía haber quedado vegetal, Sí, que bastante suerte he tenido. es un poco complicado. Pero bueno, y bueno, vamos directamente al factor eh, desencadenante. En esa época empezó con tu madre con el novio.
Y a ver, es que tendría que contar muchas cosas. Nosotros teníamos una plantación en casa de marihuana, teníamos muchísima marihuana en casa y había gente, pues... Bueno, la cosa, yo creo que eso a lo mejor es un poco relevante. La cosa es que yo me empecé a paranoiar con este hombre, porque este hombre me puteaba, y yo empecé a pensar de que este hombre me vigilaba, tenía cámaras en mi casa, tenía micrófonos puestos por casa, yo llevaba una vida que estaba siempre encerrado en mi habitación, viendo películas todo el puto día, por aquel entonces no existía el móvil, y claro, acabé teniendo alucinaciones, y cuando mi madre, yo le dije ciertas cosas, que lo recuerdo como una escena de película, vamos, que me la llevé al campo y la dije, vámonos lejos del coche porque nos está escuchando, ¿sabes? Dijo mi madre, este chaval le pasa algo, ¿sabes? Y me llevó al hospital y me ingresaron y empezaron diagnosticándome esquizofreniforme y con el tiempo, pues, debido a sucesos más adelante, ya fue cuando me diagnosticaron esquizofrenia. O sea, que achacas principalmente la aparición de la enfermedad al consumo de drogas directamente. Yo creo que sí, porque yo no tengo familiares que yo sepa que tengan esquizofrenia. O sea, no tienes ningún antecedente familiar. Creo que no. O sea, simplemente lo del novio de tu madre sería una Fue, situación estresante o lo que sea que apoyaba, fue aportaba un mucho detonante, estrés fue un para... detonante que me lo despertó. Bueno, eso fue complicado. Sacar la droga fue lo más importante. ¿Y cómo describirías tu vida antes de que aparecieran los síntomas Yo en esos momentos previos? me considero que siempre he sido un chaval muy extrovertido y tal, y un poco el drogarme y pasar tanto tiempo solo, creo que fue lo que desencadenó que yo me comiera tanto la cabeza y las drogas, claro, pues que me llevaran a eso, pero quiero decir, yo me recuerdo como un chaval extrovertido, como me recordabas tú. Yo creo que yo era un chaval extrovertido, no sé, siempre... Bastante extrovertido. De hecho, estábamos todo el día juntándonos con cualquiera que rapease y nos íbamos a los parques a Yo rapear. creo que siempre sea así. Eso es algo que, por ejemplo, los psiquiatras no entienden, porque yo he tenido psiquiatras que me han visto, según me has visto hablar, dicen, tú no tienes esquizofrenia, tú mantienes una conversación normal, puedes hablar bien. Esos no son normalmente síntomas de una persona esquizofrénica. Pero es que yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo he tenido alucinaciones, he sufrido brotes y tengo una manera de ver el mundo a día de hoy que son de un esquizofrénico, básicamente. Sí, al final es tu personalidad que bueno, puede cambiar o variar en base a todo lo que te ocurrió, pero en esencia sigue siendo tú mismo. Yo te llevo conociendo todo este tiempo y bueno, a ver, es una situación difícil, pero sigue siendo tú mismo. O sea, ¿crees que el estrés y los eventos traumáticos pueden desencadenar un brote una vez tienes la enfermedad? El estrés es un detonante muy básico para que mi enfermedad se despierte. Yo estoy medicado, yo no debería tener un brote, no debería, pero si yo me veo en una situación continuada de estrés, en una situación que, pues yo qué sé, por ejemplo, en un trabajo, te están puteando y tú estás pues en un sitio en el que tienes que estar obligado y tienes tensión continua. En tu ambiente laboral, por ejemplo, te pongo el ambiente laboral como uno familiar, me refiero a un ambiente en el que tú no puedes escapar, tienes que estar ahí sí o sí. Sí, obligado. Obligado. Entonces, si yo estoy en una situación de tensión continua y tal, eso es una situación muy estresante que puede detonar en que yo acabe paranoiándome, porque, a ver, yo lo que soy es un paranoico patológico. Paranoico patológico. Entonces, esas paranoias pueden llegar a un extremo tan bestia, tan sumamente bestia, que puedo llegar a tener alucinaciones muy bestias. O sea, que siempre es con el transcurso de días o semanas, ¿no? Sí, no Nunca es algo que yo tengo una bronca ahora contigo y me da un brote, me pongo a pegar hostias, me pongo a liarla. No, la gente está muy equivocada, tío. Esto no es que de repente se te cruza el cable y te pones aquí a liar la parda. No, Sí, no sí, tiene nada que ver, tío. Es lo que piensa la gente, pero no es así. sí, hay mucha desinformación también de lo que pasa. Bueno, ¿y cómo ha afectado la esquizofrenia a tu vida diaria? A Desde que la padeces. mi forma de ver el mundo. Yo, uno de los problemas básicos que tengo es mi manera de ver el mundo, porque no se trata de cómo lo ves o que tengas alucinaciones o tal, sino cómo interpreto el mundo. Lo que a mí me pasa es, yo tengo síntomas autorreferenciales y vienen a raíz del segundo brote que tuve. ¿Por qué? Porque
digamos que yo siento, no algo religioso, pero es como si alguien controlara todo. O sea, como si el mundo fuera un escenario gigante en el que, en el que todos son actores, ¿vale? Y todo está colocado milimétricamente para decirme algo. Como eso de Truman. Como el show de Truman, como la peli de The Game, Ajá. que además me hizo un tema sobre ello. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué pasa? Que cuando yo hago mi día a día normal, yo intento no prestar atención. A veces incluso lo busco, ¿sabes? A veces cuando llevo un tiempo que no le he prestado atención y que no tal, pues pasando, ¿sabes? Del tema. ¿Qué pasa? Que cuando ya llevo un tiempo que no tal, digo, hostia, a ver qué me dice el mundo, ¿sabes? Y me puedo poner a leer las matrículas de los coches, el color de cada coche, que parece una locura, porque parece una locura, pero es que es automático, es algo que hago sin querer, que llevo haciendo toda la puta vida. Yo a lo mejor no lo estoy pensando, lo veo y me da igual. Pero que a lo mejor una persona lleva una camiseta con algo escrito. Yo qué sé, unas conversaciones de personas ajenas a mi vida, que no las conozco de nada, a lo mejor están hablando de algo que yo puedo relacionar a mi vida y como que todo encaja, ¿sabes? Empieza a formar piezas del puzzle y es como que de repente me siento, es que me parece absurdo decir esto porque yo sé que no soy una persona única en el mundo, ¿entiendes? Yo sé que no soy único, que tú no eres un puto robot, ella tampoco, etcétera, etcétera. Pero es que me siento así, es que cuando esto me ocurre es como si todos formaran parte del mismo pastel en el que me la quieren liar o me quieren dar algo bueno, no siempre tiene que ser malo. Sí, pero es en el momento en el que todo confluye, ¿no? O sea, en ese rato, en ese tiempo en el que vas juntando cosas y viendo Claro. cosas, no sucede, ¿no? Es llegado a un punto en el que te das cuenta de que todo encaja. Claro, sobre todo cuando estoy en una situación de estrés y yo tengo un problema, por ejemplo, muy serio contigo, ¿qué pasa? Que yo a lo mejor voy a escuchar una conversación ajena y la voy a relacionar con mi bronca contigo. Veo un papel en el suelo, ¿qué tal? Si yo estoy muy estresado y llego hasta esos puntos, porque no siempre me pasa, lógicamente no es mi día a día así, pero en pequeña medida me suele ir pasando. Digamos que quiero pensar que es la medicación lo que lo controla, que yo no lo haga con todo, pero claro, cuando yo estoy brotado, esos mensajes son continuos. O sea, es como que mi cerebro va a 1000 por hora y empieza a sacar información de todo lo que veo. Sí, sí, sí. Cualquier cosa es que la cosa más tonta, que este tapón sea de color azul, que esté colocado el boli ahí en verde ahí,